Tenemos fe. Y el tema que vamos a hablar hoy día es algo acerca de la fe. ¿Ya? Yo sé que esa palabra con 2 letras, fe, o sea, es tan pequeña, pero encierra tantas cosas, ¿o no? Tantas cosas. Y para hablar de fe, ¿quién es cómo se puede decir, la persona, o sea, la primer persona, por decirlo así, en la Biblia que tuvo fe? Que hizo las cosas por fe. Abraham, ¿no es cierto? Que fue hombre llamado hombre de fe. Con mi familia estamos leyendo Génesis, estamos haciendo, o sea, tenemos los devocionales con Génesis. Y qué bonito, hermano, cuando usted comienza a leer la Biblia. Eso le decía a mis hijos, o sea, si no entendemos Génesis, no vamos a entender nada de la Biblia. La gente dice, explícame Apocalipsis, mejor te explico Génesis para entender qué cosa. Apocalipsis, hermano, y le digo así, si no leemos Génesis, no entendemos Génesis, no crea que va a entender Apocalipsis, ¿ya? Y así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis capítulo 12. Desde ahí vamos a ver cómo arranca, cómo esto. Aquí, hermanos, es una bendición poder leer su palabra y poder entender lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Vamos a orar. ¿Les parece? Dios, gracias nuevamente. Vamos a tu presencia, Dios. Agradeciéndote por todo, Dios. Vamos a abrir tu palabra, Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas y en nuestros corazones. En tus manos quedamos, Dios. En tu nombre damos gracias, Padre. Amén. Vamos al libro de Génesis. Si usted comenzó, si ha leído Génesis, va a llegar al capítulo. Yo tengo una anécdota del capítulo 12 de Génesis. Yo tenía 18 años y fue a mi primer campamento de Palabra de Vida. En ese lugar nos fuimos a Mangayacu, es un lugar en el oriente. Allí fue la primera vez que yo fui a Mangayacu. Un lugar muy bonito, no sé si conozcan por allá. ¿Ya? Y yo me acuerdo que el primer versículo que me aprendí fue Génesis capítulo 12, versículo 1, que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No me pregunten cuál fue el tema allí, pero siempre me acuerdo de este versículo, porque todos los días lo teníamos que repetir. ¿Ya? Y qué bonito ahora que me lo sé de memoria. Una cosa es saber de memoria, otra cosa es saber qué dice, ¿o no? Y ahora estudiando, hermano, el libro de Génesis, vamos a ver qué es lo que Dios nos muestra en esta mañana. ¿Les parece? Vamos a hablar del tema de la fe. No se olvide, el tema hoy día es fe. Vamos a ver por qué Abraham tuvo fe, ¿ya? Y y cuál es el ejemplo que nos deja Abraham para nosotros entender fe. ¿Les parece? Dice ahí, capítulo 12, versículo 1 al 4, vamos a ir desmenuzando. Al 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hemos leído este versículo, lo hemos compartido, ¿no? Esto está hablando de Israel, ¿o no? Muchos dicen, aquí empezó, hermano, desde este capítulo 12, Dios comienza a sacar a su pueblo llamado Israel. Porque dice ahí en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Esa palabra tierra que se usa aquí es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 1. Y en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada, ¿no? Y todo el capítulo del 1 al 11 que aparece esa palabra tierra es la misma palabra. Hermano, el hebreo soy medio malo, pero no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero en la segunda parte dice, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa palabra tierra ya tiene otro significado. Y ahí Dios está hablándole a Abraham, está diciendo, no está hablando de la tierra del círculo, no, sino que está hablando de esa tierra, ese lugar donde va a ser el pueblo escogido de ¿quién? De Dios, ¿ok? Porque desde Abraham nace. Ahora, ¿quién era Abraham? ¿De dónde sale Abraham? Dice capítulo 11, versículo 27, vamos a leer, dice así, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Versículo 30 que dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Recuerde ese versículo.
Sarai era estéril y no tenía hijos. ¿Ok? Con eso en mente. ¿De dónde salió Abraham? De Ur de los Caldeos, ¿o no? Unas tierras totalmente paganas, ¿no? Y de ahí dice Dios que lo tomó, dice, sal de ahí. Y no se olvide de este versículo, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, ¿y de qué? Y de tu parentela. ¿Qué es parentela? Familia, ¿o no? Grabémonos eso, que ya mismo lo vamos a usar. ¿Ya? Dos cosas, Sarai estéril, y Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. La promesa, para quien aquí vemos la promesa, o sea, aquí vemos una promesa. Una cosa es promesa, otra cosa es pacto. ¿Ok? Aquí Dios está haciendo una promesa. Aquí anoté, según el diccionario, ¿qué es una promesa? Ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un deber estimado. O sea, ¿qué es una promesa? Un ofrecimiento solemne que hace una persona y lo tiene que cumplir. ¿Qué es un pacto? O sea, un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. Pregunta, ¿los pactos se rompen? ¿Las promesas se rompen o no se cumplen? Las promesas sí. A veces prometemos y no cumplimos. No me va a decir que usted ha prometido algo a Dios y lo ha cumplido. Hablo por mí. ¿Cuántas veces hemos prometido a Dios cosas? ¿Cuántas veces hemos cumplido? ¿O no? Así es, hermano. Pero Dios aquí hace una promesa. Y Dios cuando promete algo, ¿lo cumple o no lo cumple, hermanos? Sí, porque Él no se puede contradecir. Nosotros sí. Nosotros sí nos vamos a contradecir muchas veces, pero Dios no. ¿Ya? Y aquí le hace una promesa a Abraham. ¿Cuál es la promesa? Que haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré, al que te maldijere lo voy a maldecir. De ti, o sea, voy a hacer de ti, recuerda esa palabra, de ti una nación grande. Hay una promesa, ¿o no? Y Dios cumple la promesa, ¿ya? Como dije hace rato, nosotros hacemos promesa a Dios, ¿sí o no? Y a veces no cumplimos, porque somos humanos, ¿no? Dios te prometo, y voy a hacerla fácil, te prometo que esta semana leo la Biblia toda la semana. Pequeñas, ¿o no? No cumplimos. ¿Se imaginan las grandes? Pero Dios sí las cumple. Ok, aquí vemos la promesa. Ya, la promesa. Ok, haré de ti. Miren lo que dice el versículo 4. Vamos a ver qué dice Abraham. ¿Qué hace Abraham? Perdón. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, ¿o no? Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido. Versículo 5. Que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Vamos allí. Dice versículo 4, y se fue ¿quién? ¿Qué estaba haciendo Abraham aquí? Estaba primeramente obedeciendo, ¿no? Y dice que cogió a Abraham y se fue. ¿Y con quién se fue? ¿Qué estaba haciendo Abraham? Sí, me entiende, hermano. O sea, y a veces nos pasa, hermano. Yo no lo culpo a Abraham, pero a veces me pasa. Señor, esto lo puedo llevar, pero después lo dejo. Señor, es que creo que no hace daño, ¿no? A los ojos suyos, a los ojos míos, era malo que Abraham llevara a su sobrino porque había quedado huérfano. Recuerden que su papá había muerto, ¿no? Su papá Harán. ¿Sí o no? No lo va a dejar solo, pues. Yo soy el tío, tengo que llevarlo, pobre, ¿o no? ¿Ya? Hasta ahí vamos. No lo juzguemos a Abraham. Pero llevó a su sobrino. Pero obedeció, ¿no? Ah, no, pero obedeció. Claro, vamos a ver qué pasa más adelante. Obedeció. Versículo 5, llevó a su hermano y a todos sus bienes que había ganado y a las personas que habían adquirido en Harán. ¿Y qué dice ahí? Y salieron. O sea, aquí esa palabra salieron, hermano, es la misma palabra que se traduce para fe. Es decir, por fe salieron, ¿o no? Y se fueron. ¿A dónde se iban? A la tierra que Dios le había dicho, ¿no? Dice ahí la Biblia, y salieron para ir a tierra de Canaán. ¿Y qué dice? Y a tierra de Canaán llegaron. Metámonos en el tiempo ahí.
Dios le da una orden, haré de ti, o sea, perdón, le da una promesa, haré de ti una nación grande, deja tu tierra, tu parentela y todo. Viene Abraham, obedece o no, pero se lleva a su sobrino. Y por fe salió y llegó hasta el lugar donde tenía que llegar, hasta Canaán. Hermano, eso es tener fe, ¿o no? Es tener fe. Bueno, Dios me dijo que vaya y voy. Y se fue, hermano. Se fue sin, nunca veo a Abraham que le dice Dios, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué me pasará? ¿Ok? Dice ahí, hermano, versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el llano de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vamos ahí, hermanos. Enfoquemos esto. Capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿no es cierto? Capítulo 12, versículo 7, nuevamente Dios habla ¿con quién? Con Abraham. ¿Y qué le dice allí? Acá le dice, haré de ti una nación grande. Pero acá en el capítulo, versículo 7, ¿qué le dice? A tú, cambió, ¿no? Bueno, de mí va a ser una, pero ahora dice a tu descendencia. Capítulo 11, versículo 30, ¿qué decía? Que Sarai era estéril. ¿Lo pone a pensar o no? Mi mujer es estéril, me va a una tierra a mí. Ahora me dice, para mí, descendencia es como que no cuadra, ¿no? No cuadra ahí, ¿ya? Pero lo que me gusta dice que Abraham en ese momento hizo ¿qué cosa? Un altar. Hermano, eso es lo que a nosotros a veces nos hace falta, hermano. Hablo por mí. Siempre hablo por mí, hermano. ¿Qué es edificar un altar? No es hacer una iglesia, un monumento, o sea, tal vez en ese momento puso piedras o puso unos palitos, qué sé yo, pero ese lugar era especial para él porque hizo un altar ¿para quién? Para Dios. Y eso, hermano, lo que a veces yo digo, Dios, tantas cosas que me bendice, tantas cosas, tantas promesas que me cumple Dios. O sea, voy a hacer un altar para Dios. ¿Cuál es el altar, hermano? Promesas, ¿o no? Dios, te prometo que esta semana, sí, te prometo que voy a orar. Voy a ir a la iglesia. Voy a orar por mis hermanos. Hermano, eso es ser un altar a Dios. O sea, eso es un agradecimiento ¿a quién? A Dios por todas las bendiciones, ¿o no? Eso, hermano, nunca nos olvidemos. Aquí Abraham, Dios le habla, ¿okay? Tal vez estaba confundido, pero no preguntó, lo hacía por fe, ¿o no? A tu descendencia, ¿ya? De esta tierra, dice ahí, toda esta tierra, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, hermano. Eso hace Abraham. Desde que empezó acá, yo no lo veo a Abraham decir absolutamente nada, ¿o no? No dice nada, no habla. Todo está caminando por fe, ¿o no? Dios me dijo, lo voy a hacer, edifico un altar, ¿ok? Hasta ahí estamos, ¿no? Vamos a ver si capítulo 8. Luego de que, recuerden que él llegó primeramente ¿a dónde? A Canaán, ¿o no? Dice allí, hermanos, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. ¿Y qué dice allí? Y edificó allí altar a Jehová. ¿Y qué más dice? E invocó el nombre de Jehová. Estuvo en Canaán, agradeció a Dios, ¿no? Sale de allí, se va a un lugar diferente, ¿no? Se va a Betel, se va a Betel junto a Ai, edifica un altar y no solamente edifica, ¿qué hace? Él invoca el nombre de Jehová. Ahora, ¿Abraham sabía quién era Jehová? ¿O había escuchado de Jehová? Génesis 4:26. Génesis capítulo 4, versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron, ¿qué cosa? A invocar el nombre de Jehová. Pregunta, ¿Abraham sabía quién era Jehová? Obvio, ¿no? Porque hace un altar, llega a ese lugar, agradece o no, Dios, llegué hasta aquí, gracias. Ahora invoca. ¿Qué es invocar, hermanos? ¿Qué es invocar? Hablar o no, conversar con Dios. No solamente quiso un altar, sino que también comenzó a hablar con Dios.
Eso es lo lindo, hermano, ¿o no? Eso es lo hermoso, hermano, que nosotros como creyentes tenemos ese gran privilegio de ¿qué? De hablar directamente con Dios. Nos dice la Biblia en el libro de este Hebreo que usted y yo tenemos lugar libre. ¿Al lugar dónde? Santísimo. Ya no hay ese velo que impedía que usted y yo tenemos conversación con Dios, ¿o no? ¿Quiénes hacían eso? El sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote estaba en pecado, ¿qué hacían? Lo tenían que jalar porque eso no servía, ¿o no? Ya Cristo murió en una cruz, resucitó y está a la diestra de Dios. Y gracias a Él, ese velo dice que se partió en dos, ¿o no? Y usted y yo podemos invocar el nombre del Señor directo, ¿o no? Ese es un privilegio, hermano, que tenemos nosotros, de ir directamente donde yo no necesito a alguien a arrodillarme que me confiese. No, usted puede hacerlo solo o sola. Abraham lo hizo, ¿no? Invocó. ¿Qué dijo? No me dice la Biblia, pero habló con Dios, sí. ¿Y cuesta a veces, hermano, hablar con Dios o no? Como si siempre se ha dicho aquí, no ore cuando esté acostado, porque el sueño es terrible. ¿Sí o no? Invoquemos, cuando Dios nos da algo, por fe lo creemos, démosle gracias a Dios siempre, ¿no? Agradezcámosle a Dios. Invoquemos el nombre de Dios, hermano. Eso tal vez es lo que nos falta a nosotros como creyentes a veces. Invocar el nombre de Dios. Hay un artículo que sube un amigo, me dice, ¿dónde están los cristianos? Hace así como un, ¿cómo se llama? Megáfono. ¿Dónde están los cristianos? Y le sale otro diciendo, estamos invocando el nombre de Dios. ¿Pero qué es invocar, hermano? No es solamente Dios, gracias. Aquí estoy. Gracias, ¿no? Invocar, hermano, es hablar y decirle, Dios, ¿qué hago, no? ¿Qué hago ahora? Bueno, dice que allí él invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando hacia el Neguet. Hasta ahorita, hermanos, ¿cómo va la cosa? Está bonito, ¿no? Vemos a un Abraham bien, vemos a un Abraham que hace altares a Dios. Vemos a un Abraham que salió por fe, ¿o no? ¿Ya? Y vemos a un Abraham invocando el nombre del Señor. Hasta ahorita todo está bien. ¿Qué pasa, hermano, cuando vienen los problemas? ¿Qué pasa cuando hay problemas? Y seamos sinceros. Cuando hay problemas, hermano, a veces el último en quien pedimos ayuda es a Dios. ¿Ya? A veces es así, hermano. Miren lo que hace Abraham. Todo está bien, ¿o no? Invocó el nombre de Dios, habló con Dios, hizo altar a Dios. ¿Qué pasa cuando hay problemas? Miren lo que dice versículo 10. Dice, ¿qué dice allí? Hubo entonces hambre en la tierra de Egipto y descendió Abraham a Egipto. ¿Para qué? Para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Paremos allí. Si dice la Biblia que él descendió, ¿dónde estaba? Bajó. Si usted ve los mapas, hermano, todo lo que es la tierra de Canaán es arriba. Egipto queda abajo. O sea, ¿y Egipto qué representa hasta el día de hoy? El mundo, ¿no? Y no solamente que descendió porque hacía hambre, sino que iba a ¿qué? ¿A morar dónde? Eso dice la Biblia, ¿o no? Iba a morar. ¿Y qué le había dicho Dios? Que saliera de allí acá. Sí cuadran, hermanos, ¿o no? Comenzaron los problemas. ¿Y dónde está ese Abraham que invocaba? ¿Dónde está ese Abraham que hacía altar? ¿Dónde está? Que nunca preguntó. Un pequeño problema, hizo hambre, ¿ok? ¿Cuál es? ¿Qué? O sea, como, vuelvo a repetir, no lo juzgo a Abraham, pero ¿qué es lo que tenía que hacer él ahí? Clamar, ¿o no? Dios, no hay comida. Hermano, cuando Dios te hace una promesa, Dios te la cumple así, o sea, Dios no hace la promesa a lo loco. Él lo hace porque sabe nuestra necesidad, Él sabe todo lo que nos puede pasar. ¿Y usted cree que Dios no lo va a suplir? Lo va a hacer, hermano. Pero aquí Abraham no, ya se vio un problema, hace mucha hambre y acá en Egipto hay buena comida, así que nos vamos, pero con la intención de ¿qué? ¿De morar dónde? Allá, hermano. Y a veces nos pasa, hermano, a veces pasa. Las cosas del mundo atraen, ¿o no? Atraen. Ah, no, pues acá ellos no pasan hambre, yo sí. Y a veces como creyentes, como cristianos, hermano, nos pasa eso. Nos pasa, Dios, o sea, ¿y ahora qué hago? Tengo fe, Señor, yo sí tengo fe, pero ¿y ahora qué hago? Dice que bajó
y descendió allá. Pero mire lo que hace antes. Mire, hermano, versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, no había entrado. Aconteció que cuando estaba para entrar, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. O sea, todo el tiempo no se había dado cuenta. pobre Sara, ¿no? Ahora, oye, ha sido bonita, ¿no? 50 años contigo y recién te veo. Yo de mujer lo mato, ¿no? Ahí. Pero en ese momento le dice, antes de entrar, él se da cuenta que la esposa es de hermoso aspecto. Muy hermosa. ¿Cómo haber sido Sarai? Ojalá que la podamos ver, ¿o no? Cuando estemos allá, ¿o no? Pero él dice que era una mujer hermosa, era una mujer de hermoso aspecto. Y le dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Ahí estamos, ¿no? ¿Qué le dio a Abraham? ¿Qué pasó con ese hombre de fe? ¿Qué pasó? ¿Ah? Se torció, dice. ¿Qué le pasó, hermano? ¿Sintió miedo o no? ¿Sintió temor o no? Obvio, hermano. ¿Y es malo eso? ¿Es malo sentir miedo? ¿Es malo sentir temor? Yo no. Yo ahorita estoy pasando un problema en el trabajo, o sea. Me da miedo, me da temor, sí, ¿y ahora qué hago? Pero ¿y? Yo le dije a mi jefe, yo no peleo con abogados, yo tengo un mejor abogado, ese me defiende a mí, le dije, y punto. Porque confío, ¿no? Pero no me voy a quedar con los brazos cruzados. Me da miedo, me da temor, sí, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Tengo cosas o sea, tengo familia, ¿o no? Pero hermanos, es normal que le dé temor a uno, ¿no? Aquí la ve Abraham y dice, mira, vamos a entrar ahí, tú eres muy hermosa y si te ven hermosa y si eres mi mujer me van a matar, así que mira, di todo eso para que nos vaya bien, no solamente a ti, sino a mí, ¿o no? Eso le dijo. Estaba actuando mal, sí, pero hermano, yo aquí veo algo. Esto se llama voluntad permisiva de Dios. Dios a veces nos permite cosas, ¿o no? ¿Es la voluntad de Dios? No. Pero nos permite cosas para que eso es lo que nos está pasando, nosotros podamos entender que no era el plan de Dios. Y hermano, y no me diga eso, Dios a veces no, ay, mire, Dios no me ha dicho nada, me permite eso. Pero hermano, por algo. Algo Dios quiere enseñar con esto, ¿no? Recuerde que estaba afuera, no había entrado, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo, Sara, lo que vamos a hacer? Para que todo nos vaya bien, versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, todo eso le dijo afuera, ¿o no? Versículo 14, y cuando entró Abraham en Egipto, ¿qué dice? Los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y qué cosa, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Obvio, ¿no? Entra, la ven hermosa y la lavaron delante del, oye, qué bonita tu hermana, cuñado le han de haber dicho, ¿no? ¿Es o no es? Qué bonita. Y la lavan delante de él y se la llevan. ¿Cómo se sintió él, hermano? Dígame usted lo que estamos casados, que alguien viene y te alaba a tu mujer y se te la lleva, que te va a quedar frío así. Yo no sé, hermano. No sé, pero eso pasó, ¿no? ¿Ya? Eso pasó. La lavaron. Bueno, hay otros que dicen, ojalá que se la lleven. No, tampoco así. No, eso no. Pero hermano, eso pasó. Y dice que la llevaron, dice ahí, hermano, y fue llevada a la mujer a la casa de Faraón. Y mire esto, hermano, versículo 16. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo qué cosa, ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, estuvo bueno el negocio, ¿o no? Más o menos. ¿Sí o no? Eso es lo que vemos ahí, ¿no? El negocio estuvo bueno porque me fue recontra que bien, pues. Me dieron asno, vaca, camello, o sea, y tantas cosas, ¿o no? Yo aquí veo, hermano, como le dije, los temperamentos, Abraham es un flemático. Y la persona flemática es una persona temerosa. El flemático es temeroso. Y si otros hacen algo por mí, para el flemático es mejor.
Si otro cruza por mí, mejor. Eso es un flemático. Abraham era un flemático empedernido. O sea, el tipo, si mientras menos cosas él haga, para él es mejor. Y al menos cuando son cosas de riesgo, que lo haga otro. En este caso, ¿quién lo hizo? Sarai, ¿no? Aquí actuó así él. Actuó así. Bueno, salió él favorecido, ¿no? ¿Era la voluntad de Dios esa? ¿Qué había hecho Dios? ¿Qué había prometido Dios? Una descendencia. ¿Qué dice versículo 17? Ahí interviene Dios, hermano. Ahí es cuando Dios dice, hasta aquí nomás, a ver, para la mano. Si te dejo, vas a seguir y va a ser peor la cosa, ¿o no? Paremos la mano allí. Porque si Dios no intervenía, hermano, entre comillas, el plan de Dios se venía abajo, ¿o no? ¿Sí o no? Dice versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de ¿quién? De Abraham. Obvio que Dios tenía que intervenir, ¿o no? ¿De quién era la descendencia? ¿Para quién era la descendencia? ¿De dónde iba a salir nuestro Señor Jesucristo? ¿De acá o no? Dios no iba a permitir que el plan de él se le venga al piso, pues, vamos a decirlo así, ¿o no? Tuvo que intervenir Dios, hermano, y así pasa en nuestras vidas. Cuando ya estamos haciendo necedades nosotros, Dios interviene y te dice, ya para la mano. ¿Ya? Tú no vas a dañar mis planes. Porque así es Dios, hermano. Dios conmigo, con usted o con nosotros, Dios cumple su plan, ¿o no? No quiero que se dañe. Así, si te tengo que sacar, chao nomás. O si te tengo que traer, lo voy a hacer. Y Dios tuvo que intervenir, ¿o no? Porque de Sarai, ¿se imaginan que si el faraón o la mujer la iban a tomar como mujer o no? Obvio, pues. Dios tuvo que intervenir, hermano, y eso hace Dios en nuestras vidas. Y no nos molestemos a veces con Dios, porque Dios tiene que intervenir y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Levanta las antenas, para las orejas. ¿Estás haciendo mal? ¿Estamos haciendo mal las cosas? No. Dice que Dios intervino, nomás Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer, versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, pedazo de acá, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Pregunta, ¿cómo Faraón sabía que era la mujer? Muy buena pregunta, ¿o no? Hermano, Dios interviene. Tal vez no me dice la Biblia. Busqué comentarios, no me dice. O sea, llego a mi propia conclusión. ¿Quiénes eran los egipcios? Los egipcios eran, siempre ellos tenían su sacerdotes, sus adivinos y toda la cosa, ¿o no? Yo digo, algo Dios tuvo que haber hecho. Tal vez habló directamente con Faraón en sueños, no lo sé. Pero que le dijo que Sarai era la mujer de Abraham, ¿se lo dijo o no? Y Faraón entendió y lo supo, por eso va directo. Oye, ¿por qué no me declaraste que es tu mujer? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué hubiera hecho yo si hago algo? ¿O no? Yo lo veo así, hermano. Por eso dice allí, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana pidiéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? ¿Sabes qué? Ven acá. Ahora pues, he aquí, toma tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer y con todo lo que tenía. En pocas palabras, ándate de aquí. ¿O no? Y no solamente que te vas, yo te voy a ayudar con mi gente para que te saquen, ¿o no? Eso es lo que dice la Biblia, hermano. ¿Intervino o no intervino Dios, hermano? Porque los planes de Dios son perfectos, hermano. ¿Había una promesa o no? ¿Qué hubiera pasado? La va a tirar al piso Abraham, ¿o no? ¿Ya? Y Dios tuvo que intervenir, hermano. Y yo sé que Dios interviene cuando nosotros tomamos malas decisiones. Dios interviene y dice no. O cuando tomamos buenas decisiones también interviene, ¿o no? Es así. ¿Ya? Hermano, las decisiones a veces las tomamos a lo apresurado. ¿Por qué no invocó a Dios? ¿Por qué no dijo Dios hace hambre en la tierra? ¿Usted cree que Dios no lo iba a ayudar? Pero no, quiso hacerlo por su propia voluntad. ¿Ok? Viene Abraham, sale de Egipto, ¿no? Mire lo que dice, tenemos tiempo todavía, ¿no? Capítulo 13. Versículo 1 dice, versículo 10 dice que había edad y descendió Abraham, ¿o no? Esto es muy lindo, hermano, lo que viene acá. Capítulo 3 dice, subió. ¿Había qué cosa? Descendido, ¿no?
Nuevamente, ¿qué cosa? Subió. Mire lo que hace Dios, hermano. Eso es lo hermoso, lo lindo, lo que hace Dios con nuestras vidas, hermano. Por eso digo, tenemos un Dios tan lindo. Nosotros le fallamos muchas veces a Dios. ¿Dios cuándo nos ha fallado a nosotros? Jamás. Dios es un Dios de oportunidades, ¿o no? Pero a veces Dios nos tiene que jalar la oreja y nos tiene que traer al lugar donde empezamos. De aquí empezaste y de aquí vuelves. ¿Te diste cuenta que lo de allá no era? No, aquí vuelve. Mire lo que dice el capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, y con todo lo que tenía. ¿Y con quién? Y con Lot. Mire que Lot todavía está acá, ¿no? Y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev, ¿hacia dónde? Hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. ¿Y qué dice ahí? Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó, ¿qué cosa? Eso hace Dios, hermano. ¿O no? Ven acá. Y yo se lo digo por experiencia, hermano. Cuando usted es un hijo de Dios y usted anda en el mundo haciendo necedades, Dios, si usted es un verdadero hijo de Dios, téngalo por seguro que Dios lo va a traer otra vez al mismo lugar donde tiene que empezar desde cero. ¿Dónde lo trajo Dios a Abraham? Donde había hecho el altar, ¿no? En Betel, entre Ai. Ahí. Lo sacó de ahí, te vienes acá y aquí nuevamente empiezas desde cero. Lo trajo allí. ¿Y qué hizo Abraham? Hizo un altar. Invocó nuevamente, ¿o no? Hermano, eso es lo que hay que hacer. No esperemos hacer cosas para volver al mismo lugar. De allí empecemos, hermano. A veces Dios nos trae ahí mismo y otra vez empezar desde cero. Sí, disculpen la palabra por Gil. Yo hablo, por no escuchar, por no saber que tenemos un Dios poderoso. Por fe, hermano, por fe tenemos que vivir muchas veces, ¿o no? Pero el tener fe, como siempre he dicho, no, ya, yo tengo fe que Dios me va a cuidar, no, yo no me pongo la mascarilla. Cuidado, eso no es fe, eso es ser otra cosa. Por fe me pongo la mascarilla porque sé que Dios me cuida, ¿o no? Y gracias porque han dado la mascarilla para cuidarme. Eso es tener fe. Ya, eso es fe. Me tengo que poner la mascarilla, me tengo que cuidar, porque por fe sé que Dios me va a cuidar. Sí, entiende. No al revés como gente hace por ahí. No, yo tengo fe que Dios, porque la sangre de Cristo me cubre de todo. Me saco la mascarilla. Te mueres. Eso no es, mi hermano. La fe es eso. Confiar de que tenemos un Dios que nos va a guiar, a hacer bien las cosas. Si dicen los médicos que tengo que cuidarme, ¿qué tengo que hacer? Si dicen los médicos que no salga, ¿qué tengo que hacer? ¿No es cierto? ¿Ya? No, yo tengo fe que nada me pasará. No. Sí le va a pasar. Si no obedecemos, le va a pasar. Pasó acá. Abraham se dio cuenta, ¿o no? De que tienen a un Dios poderoso. Y eso es lo lindo, hermano. Hiciste la grande, ven para acá. Empecemos desde cero. Nuevamente, vamos a empezar. ¿No? Lo trajo al mismo lugar, ¿o no? Y invocó ahí. ¿Qué dice el capítulo 14? Capítulo 13, versículo 5. Miren esto. Recuerde que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. También Lot, que andaba con Abraham, ¿qué cosa? Tenía ovejas, tenía tiendas, tenía todo, o sea, y comenzó un pequeño conflicto, ¿no? Entre los pastores de Abraham y los pastores de ¿quién? De Lot, porque la tierra era muy pequeña, ya comenzaban a ver, no, esa vaca es mía, no, esa es la tuya, no, si se te cruzó, o sea, comenzaron a tener ¿qué cosa? Diferencias, ¿o no? Dice versículo 8, entonces Abraham le dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos parientes, somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego, ¿qué cosa? Yo te ruego, te lo imploro, sácatela más o menos. Apártate de mí. Si fueres a mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú fueras a la derecha, yo iré a ¿dónde? ¿Qué entendió Abraham, hermanos? ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Tiene que haber los conflictos, ¿o no? ¿Ya? Hermano, ¿usted cree que Abraham no le dio cosa dejar a su sobrino? Si usted comienza a leer el resto de la Biblia, después Abraham va y lo rescata, ¿o no?
Porque dice la Biblia que Lot comenzó a poner sus tiendas. Él vio, dice, la llanura, vio lo mejor. Eso está lindo. Se fue para allá. ¿Ya? Y Abraham se fue para el otro lado. Y dice la Biblia que Lot fue construyendo sus tiendas camino hacia ¿dónde? A Sodoma, donde dicen que los hombres eran totalmente malos. ¿Ok? Pero aquí, hermano, el tema es de que Lot, si sabes qué le dice, apártate de mí. O sea, ya esto se acabó porque la promesa, qué pena que no es para los dos, sino para quién. Para Abraham, ¿o no? Y tienes que hacerlo, hermano. ¿Ya? ¿Y qué hace? ¿Y por qué Abraham hace esto, hermano? Porque ya Abraham, o sea, ya se quería reivindicar primeramente con Dios que lo había hecho, segundo con la gente que estaba con él, ¿o no? No quería cometer el mismo error de traerlos de allá y llevarlos a Egipto y ahora nuevamente cometer el mismo error de ¿qué? De seguir con problemas ¿con quién? Con el familiar. Porque eso es a veces, hermano, a veces tropezamos con la misma piedra, ¿no? Y tropecé de nuevo con la misma piedra. Ya me canché una canción ahí. A veces hacemos eso, hermano, otra vez con lo mismo. Si eso que me está afectando, en este caso era Lot, hay que dejarlo, tenemos que dejarlo. Como yo le dije al principio, hermano. Hay pecadillos a veces que los cargamos ahí. No, Señor, esto poco a poco. Yo tenía un conocido que de vez en cuando fumaba un cigarrillo. Era creyente, pero de vez en cuando fumaba. Y es que algún día lo he de dejar. Ojalá que lo deje, ¿no? Esas son cosas, hermano, que a veces estorban ya a nuestras vidas. Dice la Biblia en el libro de este Hebreo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿qué tenemos que hacer para seguir la carrera? Despojándonos de ¿qué? De los pesos, ¿ok? De los pesos. Dice dice el apóstol Pablo, quítame este peso de muerte, o sea, este hombre, ese pecado de muerte, ¿o no? Quítame eso. Eso es lo que tenemos que orar, hermano. Ya, despojémonos de las cosas que nos están afectando, porque eso está afectando no solamente a su vida, sino que a veces, muchas veces, los planes de Dios, ¿no? Y como yo le dije, hermano, si no lo sacamos ese peso, Dios va a decir, bueno, no lo quieres hacer, yo tomo otra persona, ¿o no? Pero el plan de Dios tiene que continuar. Y dice ahí, hermano, como le dije, ¿no? Ya, y alzó los ojos y vio la llanura del Jordán y todo lo que era de este riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra, versículo 11, capítulo 13. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Se apartaron, ¿o no? Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. El pecado seduce, ¿o no? Eso yo le decía a mi hijo, a todos. Satanás a veces lo presentan con cacho. Usted ve a Satanás así, ¿usted cree que se le va a acercar? El pecado seduce, es bonito, es hermoso. Nunca el pecado se le va a poner feo, porque si fuera feo nadie pecara, ¿o no? Ya, y se fue, vio la llanura, iba poniendo su tienda, poco a poco iba, ¿no? Así es, hermano, el pecado. A veces ni cuenta nos damos ya cuando estamos involucrados, hermano. Yo siempre digo, cuando un hombre le es infiel a su esposa, no es porque en ese, de aquí a mañana te voy a ser infiel. No, y eso se viene maquinando, ¿no? De hace tiempo. Y todo pecado se viene maquinando desde hace tiempo. No que en ese momento, ay, justo Dios, ahorita caí. Pasó aquí con Lodo, ¿no? Y poco a poco iba, ¿o no? Hasta que llegó allá. Mire lo que dice capítulo, deme 5 minutos más, hermano. Capítulo 14, versículo 14. Ya Abraham había hecho lo que tenía que hacer, ¿o no? ¿Qué tenía que haber hecho Abraham desde el principio? Dice ahí, hermano, versículo 14. Recuerden que solamente Dios había hablado con Abraham en el capítulo 12, versículo 1 y en el versículo 7. Aquí nuevamente viene Dios y habla con él, porque eso es Dios, hermano. Cuando usted y yo tenemos un corazón limpio, sincero delante de Dios, Dios habla, ¿o no? Dios actúa con nosotros, pero mientras estemos en pecado, hermano, no esperemos que Dios hable, porque no lo va a hacer. Por más que usted y yo le haga que Dios habla por medio de su palabra, sí, pero si hay pecado, Dios va a hablar. Dice la Biblia en el libro hebreo, acerquémonos confiadamente al trono de Dios, pero con un corazón, ¿qué cosa? Limpio. Con un corazón sincero, lavado nuestros corazones con agua pura. Una vez que estemos así, hermano, Dios va a hablar. Pero mientras estemos en pecado, no va a hablar. Y no se frustre, porque Dios no lo va a hacer. Dice ahí versículo 14.
Y Jehová dijo a Abraham, ¿de qué cosa? ¿Cuándo Dios habló con Abraham? ¿Qué dice ahí el versículo? Después que Lot se apartó, ahora sí. ¿Sí ven, hermano? Lo lindo que es la Biblia, lo hermoso como nos enseña, hermano, mientras haya pecado Dios no va a hablar. Una vez que Abraham hizo lo que tenía que hacer, dice que Dios habló otra vez con Abraham cuando Lot se había apartado. Ya no hay estorbos en tu vida. Dice allí, no es que a Lot era un estorbo, sino que estaba estorbando los planes de Dios. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a quién. Para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada, cosa imposible, ¿o no? Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti, ¿qué cosa? La daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. ¿Y qué dice ahí, hermano? ¿Ah? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Y edificó allí altar ¿a quién? A Jehová, hermano. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo, hermano. Qué precioso cuando Dios habla. Ahora sí, ya no está Lot. Ahora sí te hablo. Anda. Esto, lo que veas todo. Si alguien puede contar el polvo de la... Usted puede contar el polvo de la tierra, hermano. Es difícil, ¿no? Algo imposible, ¿no? Así va a ser tu descendencia porque esto te lo voy a dar. O sea, es la promesa de Dios. Y se fue. Y me gusta el versículo 17. Levántate. Anda. Ve por toda la tierra, a lo largo, a lo ancho, porque a ti te la daré. No sé lo que Dios le ha prometido, hermano. Pero sí sé que Dios sí nos ha prometido lindas cosas, hermano. Tenemos que levantarnos e ir a lo que Dios quiere. No sé cuál sea el propósito de Dios para su vida, pero si usted quiere saberlo, hermano, comience a decir que Dios le hable o no. Pero para que Dios hable, ¿cómo tenemos que estar, hermano? Bien delante de Dios. Ya es una lección para mí, una lección para todos nosotros, hermanos. Si queremos que Dios hable, nuestro corazón no tiene que estar limpios y sinceros, hermano. Limpios y sinceros. Y si tenemos algún pecado, hermano, despojémonos de todo peso y corramos, ¿o no? Corramos porque Dios tiene un plan para nosotros, porque somos, dice el libro de Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Se anima o no? Así que, hermano, anímese y que Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias.